a todos los que han ido llegando. Gracias a Dios. Una bendición. Bien, tenemos el pastor Jesse Delgado con su esposa Abby, que recién acaba de hacer el especial, con sus dos hijos. Ellos son de Neuquén, de Plotier, y nos están visitando. Así que voy a invitarle al pastor Jesse, y puede venir. Es un placer de tenerle y nos va a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Tienen el placer, les gusta oír siempre a otro, ¿no? Pero el pastor primero nos va a compartir su testimonio y luego nos va a compartir sus cosas. Bueno, es un privilegio siempre poder estar en otras iglesias. Es lindo. Yo conocí al Señor cuando tenía 17 años, pero antes de conocer al Señor, bueno, era católico, por decir así, y practicante, como hasta los 11 años hice mi primera comunión. Entonces eso es lo que conocía yo, esa era mi religión, eso era lo que yo conocía de Dios. Luego, después de como a los 12 años, 11 años, ahí es cuando paramos de ir. Mis hermanas tuvieron sus quinceañeras, les hicieron ahí lo que tienen que hacer para la quinceañera y luego después ya nunca volvimos. Y bueno, así fue. Entonces lo que pasó es cuando en un tiempo la iglesia católica, quizás era mi Dios, se vació. Entonces ahora era, ¿qué es lo que va a ser mi Dios? Y me empezó a encantar el básquet, los deportes. ¿Alguien juega deportes acá? Más o menos todos estamos medio crecientes. Jugamos algo, ¿no? Entonces, jugaba básquet yo por un tiempo. Eso se hizo mi Dios. Lo que pasó, se me rompió el ligamento cruzado. Entonces, eso es mi carrera. Yo iba a llegar a la NBA. Soy 25, no puedo brincar, pero iba a llegar, no sé cómo. Y bueno, eso pasó algo en mi vida que me quitaron a mi Dios. El básquet, algo tan insignificante, entiendo, pero era mi Dios. Y lo que pasó, yo ya había andado en el alcohol, a los 12 años tomé por primera vez. Tenía primos que me daban alcohol, entonces tomaba. Andaba en las drogas y luego ahí cuando pasó eso me metí más en las drogas. Fumaba marihuana todos los días, la cocaína, el alcohol, todo, y me metí hasta más cuando me quitaron el básquet. Y entonces ahí me acuerdo en ese tiempo, yo le oré, mi Dios, ¿qué es el propósito de la vida? Y eso arrancó un proceso como de 3 años en el cual yo estaba buscando quizás en el catolicismo, en el budismo, en la espiritualidad, yo estaba buscando la verdad, pero durante todo ese tiempo Dios estaba orando, ¿no? Entonces me estaba llevando pedazo por pedazo hasta que me invitaron a una iglesia bautista. Y entrando ahí a esa iglesia, fui por los motivos incorrectos, había una chica que me gustaba, ¿verdad? No es mi esposa ahora, pero ahora tengo una esposa, ¿no? Fui por los motivos incorrectos, entonces tenga paciencia con los que vienen con los motivos incorrectos, ¿ok? Porque Dios puede obrar. Dios obró después de 6 meses, el Señor me agarró el corazón y me salvó, me transformó, y luego, bueno, me fui a estudiar para predicar, y durante me fui a estudiar, no sabía qué es lo que Dios tenía para mí. Durante ese tiempo Dios me empezó a dar un anhelo para las personas que hablan español, toda mi familia católica. Yo hablo español, pero lo hablo como mexicano, ahora poco como argentino, pero todavía hablo como norteamericano, porque crecí en Estados Unidos. Entonces, ahí se me entiende, gloria al Señor. Y entonces, así es lo que pasó en la Richa. Entonces, eso fue ahí como Dios me llevó. Llegué a un punto que estaba contemplando matarme, estaba contemplando, no había propósito en la vida para mí. Las drogas eran lo que tenía, y bueno, consumes, estás acá y luego bajas, feo, ¿no? Entonces, eso era mi vida, pero por la gracia del Señor, algo pasó en mi vida, y eso es lo que les quiero presentar. Vamos al libro de Romanos, por favor, ahí es donde vamos a estar. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1.
La Biblia es compuesta de ¿cuántos libros? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? Y entonces lo impresionante de la Biblia es que fueron muchos autores, ¿verdad? En mucho tiempo, y todos hablan de la misma cosa, de Cristo, el que iba a venir, el Mesías que iba a venir del Antiguo Testamento, todos en el tiempo de Jesús, aquí está el Mesías, y luego lo que vienen siendo los libros después, están diciendo, ya vino y él cumplió las profecías, y tenemos al Cristo, tenemos al Mesías que se fue prometido. El libro de Romanos es quizás, no sé, si alguien dice amén, gloria al Señor, el libro más importante. Bueno, unos dijeron más no sé cómo puede llegar cuál es el libro más importante, porque todos son importantes. Pero el libro de Romanos es algo impresionante. El apóstol Pablo, quien era un fariseo, era religioso en un tiempo, entendía las escrituras y algo pasó muy interesante. Dios lo salvó, gloria al Señor, ¿verdad? Dios obra en la vida de gente para transformarlas y usarlas para su honra y para su gloria. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Él escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. El libro de Romanos es uno de ellos. Y lo que él hace en este libro desarrolla la doctrina de la salvación de la manera más perfecta que se podría haber hecho. Bueno, el Espíritu de Dios lo hizo por medio de Pablo, ¿verdad? Entendemos eso, todas estas cositas. Y ahora, lo que quiero que veamos, vamos a ver el versículo 16, por favor. Vamos a leer el 16 y el 17, vamos a orar, y luego le vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Dice así la palabra de Dios, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a ir a un pasaje más, capítulo 6 del libro de Romanos. Capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Escuchen muy bien el versículo 18. Y libertados de, ¿qué dice? Veniste a ser siervos de la justicia. Y el énfasis que les quiero traer es ese concepto donde dice aquella forma de doctrina. Ahora, ahí estamos en el capítulo 6, pero ya van 6 capítulos en el cual el apóstol Pablo está desarrollando una doctrina. El libro de Romanos se puede dividir en distintas maneras y personas mucho más inteligentes que yo han dividido de diferentes maneras, pero la primera sección es el pecado. ¿Okay? ¿Qué es la primera sección? La segunda sección viene siendo la salvación. La tercera es la santificación. Y luego la soberanía de Dios. Y el último es el servicio. Eso es el cristianismo en sí, ¿verdad? Es una manera hermosa en la cual el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Y entonces me gustaría presentarles esto, aquella forma de doctrina, como es el versículo 17, a la cual fuisteis entregados. Vamos a orar, pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Es la autoridad que tenemos como predicadores, como pastores, para decir esto es lo que Dios espera de nosotros, no porque es nuestra opinión, sino porque tus escrituras son claras. Te ruego que sea de bendición para alguien esta mañana, alguien que no tenga la salvación, alguien que esté entrando en la iglesia por primera vez o la primera vez en muchos años. Dios, tú sabes las necesidades esta mañana que yo no sé. Te ruego que me des las palabras, el vocabulario, ayúdame hasta comunicar de una manera clara para que se pueda recibir el mensaje también de esa misma manera. Dios, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Regresamos a capítulo 1, por favor. Ahora, capítulo 1, versículos 16 y 17 es el tema central de lo que viene siendo este libro. Vean lo que dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del ¿qué? Del Evangelio. Ahora, eso nos va a presentar lo que va a desarrollar. Vean el versículo número 1 del capítulo 1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Ahora, de diferentes maneras se ha presentado en las Escrituras el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio eterno. Entonces es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias en sí, pero específicamente es algo. Primera de Corintios 15, vamos a Primera de Corintios 15 para entender y tener el contexto correcto de qué es el evangelio. Primera de Corintios 15, versículo número 1, el mismo autor nos dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice? Recibiste. Y quizás esta mañana sea la primera vez que alguien esta mañana escucha. No sé si alguien ha entrado por la primera vez a la iglesia. Los animo que regresen y escuchen al pastor, no estoy de visita. Pero es este concepto de recibir el evangelio, recibir a Cristo, la salvación, es la cosa más importante. No hay ninguna cosa más importante, porque estamos hablando de la eternidad. De lo que pasa cuando mueras, y si no sabes, vas a morir. Rico, pobre, mexicano, Estados Unidos, uruguayos, ¿alguien una? ¿De dónde? Todos vamos a morir. Y tantas veces evitamos pensar de la muerte. Ahí está llamando a la muerte, ¿eh? No sé, perdón. Pero la verdad, evitamos esos pensamientos tan seguros. Evitar ese pensamiento no significa que vas a evitar la muerte. Tiene seguro. Por eso es tan importante cuando escuchamos la palabra de Dios, de aprender qué es lo que Dios tiene para mí, específicamente lo que significa la salvación. Bueno, seguimos, versículo número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, aquí está la primera parte del evangelio, murió por nuestros pecados, nuestra deuda. Nosotros somos los que tenemos esa deuda del pecado. Nosotros nos merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque mentimos, porque nos robamos un chicle, ¿verdad? Un lápiz, cosas pequeñas, cosas grandes, porque hemos tenido pensamientos inapropiados. Nosotros somos los pecaminosos y por nuestro pecado hay una deuda y esa deuda es un infierno. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Esas son las buenas noticias. Si no entendemos el pecado, no entendemos las buenas noticias. Y sigue así, vean lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio: la muerte, la sepultura y... Ahora regresamos a Romanos. Queremos ese contexto. Estamos tratando de establecer paso por paso, y vamos a llegar al capítulo 6. El pastor dijo que normalmente están acá como hasta la 1. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Capítulo 1 de Romanos, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura ahí. Bueno, entonces el evangelio es algo, no nomás es las buenas noticias. En sí, sí, pero es algo, es la muerte, la sepultura ahí. Bueno, ¿por qué murió? Por nuestros pecados, nuestra deuda. Fue sepultado y resucitó. Seguimos, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas. ¡Qué hermoso! O sea, fue profetizado que iba a venir el perfecto Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y se cumplió. Versículo número 3. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Luego sigue, pues, queriendo establecer esa base
de lo que es el evangelio que fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. No fue algo nuevo que surgió nomás así, no. Los profetas del Antiguo Testamento, todos estaban anticipando el Mesías. Viene el Mesías, viene y ofrece esto que es la salvación. Versículo 16 ahora. Porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces, teniendo eso en mente, el evangelio, el tema central del libro, el evangelio es que la muerte y la resurrección, que viene siendo la obra de Dios para ofrecernos la salvación a cada uno que cree. En el versículo 16, cuando nos va a presentar el evangelio sí es la muerte, sepultura y la resurrección, pero representa algo más hermoso. No sé qué es más hermoso que la salvación, pero algo más hermoso. Dios. Vean lo que dice muy bien el versículo 16, la primera cosa que representa o que nos presenta el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque ahí está, es poder de Dios. Que por medio del evangelio se ha manifestado el poder de Dios. En sí que murió y que resucitó por la fuerza que es Dios, para tener victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Entonces, el poder de Dios se manifiesta por medio del evangelio. Primeramente sobre el pecado, que ahora los que éramos esclavos al pecado por medio del evangelio, lo que Cristo hizo, la obra perfecta de Cristo, que derramó su sangre, que sufrió por mí y por ti, que nosotros lo merecíamos. La obra perfecta de Cristo ahora se ofrece el poder y la victoria sobre el pecado primero. La victoria en sí para tener la vida eterna. Y la segunda cosa vendría siendo la victoria sobre la muerte, que ahora cuando el cristiano muere, eternamente en la presencia de Dios. La muerte no nos va a tener atados. Ahora tenemos victoria sobre la muerte. Eso es el poder de Dios. Y la tercera cosa es la victoria sobre el diablo. Que un día ese diablo va a estar encadenado 1000 años. Y después va a salir un tiempo, pero después ya, en el lago de fuego para toda la eternidad. Eso es el poder de Dios, como se manifiesta. Ahora, la salvación es ofrecida y ha sido ofrecida por miles de años. Gloria al Señor. Eso es el poder de Dios. 2000 años después de su muerte, después de su sepultura y después de su resurrección, que nosotros estemos congregados, presenta el poder de Dios. Que la religión ha tratado de hacer todo lo posible para parar esto, no ha podido. El diablo ha tratado todo lo que puede para parar esto y no ha podido. Porque el poder de Dios es más poderoso que cualquier otro poder. Y cuando la palabra de Dios se presenta, cuando las escrituras se presentan, cuando se habla del pecado, Dios quiere obrar en el corazón para traer a esa persona a un conocimiento del Salvador, para que esa persona pueda experimentar lo que es el poder de Dios en su vida. Te pregunto, ¿has experimentado ese poder? ¿Has sido transformado? O sea, ¿has sido convertido? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has escuchado estos temas? Bueno, mira, el nacer de nuevo es esto, el cumpleaños. ¿Quién es su cumpleaños? 1 de mayo nació él. Para que estén, ¿lo notaron? Nació físicamente. La Biblia dice, os es necesario nacer. Y entonces él tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Entrar en la vientre de su madre como hijo? No, espiritualmente. Y cuando uno nace espiritualmente de nuevo, cuando Dios transforma el corazón de alguien que es transformado, Ezequiel nos habla que nos va a quitar ese corazón de piedra. ¿Qué es el corazón de piedra? No se penetra. No puede ser afectado. El Espíritu de Dios trata de obrar en el corazón de piedra, pero no puede. ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. Entonces Dios tiene obra en nuestro corazón. Nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón que recibe la instrucción, un corazón donde cuando viene la convicción, y quizás esta mañana el Espíritu de Dios esté tratando de tocar tu corazón, tocando, obrando, tratando de llamarte hacia Él. Y cuando tú tomes esa decisión de venir a Él, invocar su nombre, pedir la salvación, arrepentirte de tu falsa religión, de lo que estabas creyendo del pecado, abandonar eso y buscar a Cristo, invocar su nombre, ese es el momento de la salvación. Ese es el momento en el cual naces de nuevo. Es un evento, como nació el 1 de mayo, ¿verdad? ¿Lo anotaron? Y hay una necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. ¿Lo has experimentado? ¿Has nacido de nuevo?
Tienes memoria el día en el cual invocaste el nombre de Jesús con un conocimiento para la salvación. Eso es la salvación. Ahora seguimos porque estamos tratando de edificar. Vamos al capítulo 6. Nos faltan, ¿ok? Nos faltan unos versículos. Todavía estamos en el capítulo 1, perdón. Queremos llegar al capítulo 6. Capítulo 1, versículo 16, por favor. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que creemos en la obra perfecta de Cristo? Que murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Él, no conociendo pecados, siendo perfecto, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Entonces creemos en su obra perfecta, que eso es suficiente, que su sangre es suficiente para pagar y limpiarnos de todo pecado. Ahora, el que cree, ¿a quién? A todo, al judío primeramente y también al griego. Nosotros somos los griegos, por decir, somos los gentiles. Quizás hay un judío acá, que usted le diga, pero Dios ama a los gentiles y les ofrece la salvación. Y dice, es para todos, a todos los que estén dispuestos a venir y arrepentirse y poner su fe en él. Ahora, sigan conmigo en el versículo 17. Dice así, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esto nos va a presentar esta segunda cosa que es lo que me gustaría desarrollar. Ya tenemos la salvación, gloria al Señor. Ahora, diferentes maneras de quizás presentar la justicia de Dios. Unos autores creen que la justicia de Dios que se habla acá es el plan de justificación. O sea, somos pecadores, Dios tiene que hacer algo para declararnos justos, como si nunca habíamos pecado. Eso es el plan de la justificación, que ahora cuando uno acepta a Cristo en el momento de la salvación, en el momento de redención, ese momento cuando naces de nuevo, ahora desde ese momento en adelante Dios te declara justo. ¿Somos justos? No, porque pecamos, pero en los ojos de Dios Él nos ve como justificados por la sangre de Jesucristo, el plan de justificación. En sí se puede explicar de esa manera, se desarrolla así. Vean el capítulo 5, versículo número 1. Capítulo 5, versículo número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en sí, delante de Dios, aunque peque, soy justo delante de Él porque Cristo me ha salvado. Gloria al Señor. Soy justo, aunque desafortunadamente batallo con el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo me cubre con su sangre. El plan de la justificación, declarados justos, el momento de la salvación. Ahora, otro aspecto de la justicia de Dios, que Dios es justo. ¿Qué significa eso? Es perfecto. Cuando alguien va manejando, está tomando y le pega a otro auto, un policía lo para, debería de darle, ¿qué? Una multa, ¿verdad? Tiene que pagar. ¿Y qué si el policía, no está bien, te puedes seguir? No sería un policía justo si no manda o declara el juicio sobre esa persona. Ahora, un Dios que es perfecto en santidad, un Dios quien es justo, necesita, es obligatorio que Él derrame su ira sobre el pecado. Y nosotros que hemos pecado, un día va a juzgar al mundo. Un día se va a poner feo las cosas acá en la tierra. Lean el libro de Apocalipsis. Entonces, un día Dios va a derramar su ira. Pero lo que nos presenta el Evangelio es que ya derramó Dios su ira sobre una persona perfecta, una persona que no se merecía el juicio de Dios. Pero Dios el Padre derramó su ira sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque es justo. Porque Él necesita que juzgar el pecado. Y Jesús tomó todo nuestro pecado y el Padre lo juzgó ahí en ese momento. Impresionante, la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. Ahora, hay una tercera cosa. La tercera cosa es la justicia de Dios en el creyente. Lean el versículo 17 una vez más. Porque en el Evangelio, capítulo 1, versículo 17, perdón. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, lo que acabamos de hablar, tres diferentes maneras de presentarla. Ahora vamos a presentarla, la justicia de Dios en el creyente. Se revela por fe
Empieza así, se revela algo que quizás no se conocía, ahora se va a manifestar, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una manera de presentar esto es fe que salva a la fe que obra. Porque Dios no desea que lleguemos a la salvación y que nos quedemos cómodos en la iglesia y nunca participar en lo que es el cristianismo. Amén. La fe que salva, donde Dios te declara justo y ahora vas a manifestar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? El fruto del Espíritu. Donde se manifiesta la justicia de Dios en nosotros. Ahora, ¿nosotros somos buenos? No. No, la Biblia dice, porque es Dios el que obra a Filipenses 2:13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si no, vamos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando uno recibe a Cristo y es transformado, ahora Dios quiere obrar en ti para manifestar algo, la justicia de Dios. Que la gente te vea y diga, hay algo diferente de esta persona. Porque somos buenos, no, porque Dios es el que produce el hacer, como las ganas y el hacer. Y entonces Dios obra en nosotros para que Él pueda vivir por medio de nosotros. Para que podamos manifestar la bondad de Dios en nuestras vidas. Para que podamos manifestar esa bondad de Dios que sacrificó, que dio. Es todas esas características de Dios que el creyente las manifiesta. Ahora vamos al capítulo 6, donde desarrolla este concepto de la justicia de Dios en el creyente. Y dice así la palabra de Dios, del versículo 1 al 6 nos va a presentar la unión divina del creyente con Cristo. No lo vamos a enfocar mucho, pero vean lo que dice el versículo 1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, ¿puede hacer lo que se le dé la gana? Puede sí, pero no. No deberíamos. Y nos va a presentar unas cosas muy impresionantes dentro de este pasaje. Ahora, el que ha recibido a Cristo ahora no pertenece a sí, pertenece a Dios. Y debe manifestar una vida diferente. Versículo número 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego nos va a presentar esta unión con Cristo de una manera especial. Versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, una unión hermosa. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y luego continúa en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces nos presenta esta unión por medio del bautismo, por medio de estar sepultados con Cristo, estar plantados con Cristo, estar crucificados con Cristo. Una unión divina, especial, algo que no se ve, pero estamos unidos con él. Por eso no se puede perder la salvación, ¿verdad? Porque estamos en la mano de Cristo y dentro de la mano de Cristo estamos en la mano del Padre. Es algo eterno, no se puede perder la salvación. Si se pudiera perder, la perderíamos 100%, porque pecamos todos los días. Pero gloria al Señor no se pierde. Vean lo que dice acá versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, declarado justo, separado del pecado. Entonces, esa es nuestra condición en el momento de la salvación, declarados justos por medio de la fe, como si nunca pecamos, como si fuéramos algo bueno, aunque no lo seamos. Ahora, vean lo que dice el versículo número 11. Así también vosotros consideraos. Que se considere cada uno de esta manera, muertos al pecado. ¿Por qué? Porque si estamos muertos, versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre el que se ha muerto. ¿Por qué? Una persona muerta no puede ir a matar a alguien. Una persona muerta no puede codiciar, no puede tener malos pensamientos, no puede comer adulterio, fornicación, ¿verdad? Entonces los que se han unido con Cristo, dice, consideraos muertos. Como que el pecado no tiene dominio sobre ti. Interesante. Vean lo que dice. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Acuérdense lo que no tiene que ir. El versículo 17 del capítulo 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios en el creyente. Diferentes aspectos, pero la justicia que Dios se va a manifestar en mi vida y en tu vida. Después de la salvación, y el versículo 12 del capítulo 6 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal. No le abras la puerta al pecado. No lo dejes que reine en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? El pecado constantemente está tocando a la puerta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes fueron tentados esta semana? El celular, una puerta al pecado. No reine. Ten cuidado. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No, ten cuidado. No le abras la puerta al pecado con lo que miras. ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué estamos permitiendo que nuestros hijos vean ahí en el YouTube? Cuidado. Así es como empieza. Le abres la puerta y entra el pecado, y ahí es donde empieza a reinar sobre nuestras vidas. Pero somos salvos. ¿Cómo es que pasa eso? Exactamente. Siendo creyente, siendo salvo, el pecado puede dominar de ti. Tenemos la victoria y el escape dentro de Cristo, gloria al Señor. Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de desarrollar y darnos es una manera en la cual podemos tener victoria perpetua del pecado y no darle lugar para que reine en nuestras vidas. Vean el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos. Porque cuando le abres la puerta al pecado va a entrar, ¿y qué va a pasar? Ahora la tentación para obedecerlo va a estar ahí continuamente. Por eso es tener cuidado, que es lo que dejamos entrar en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestros hogares, en nuestros celulares. ¿Qué aplicaciones tienes enseguida de tu aplicación de la Biblia? No reino en tu vida. Vean lo que dice ahora el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces es una opción. Podemos todavía, desafortunadamente. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora vamos a usar esta misma ilustración ahí en unos versículos más adelante, de que nuestros miembros, nuestro cuerpo, literalmente, lo presentemos para las cosas correctas, para lo que le va a traer honra y gloria a Dios, para la justicia, para lo bueno. Y cuando hacemos eso en obediencia, se manifiesta la justicia de Dios en nuestras vidas, la piedad. ¿Sabes que no tienes piedad propia? No hay nada bueno de ti mismo. Lo bueno que tenemos es lo que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Pero es que este hermano tiene una felicidad. No, el Señor le ha dado eso. Entonces Dios obra en nuestras vidas para manifestar su justicia. Pero si no somos salvos, no, es la religión nomás. Y Dios desea hacer algo con esto, darnos una vida en abundancia, como hemos escuchado en el libro de Juan, tener una felicidad, un gozo que continúa, que no es afectado por las circunstancias. Pero hay una lucha constante del pecado que quiere reinar en nuestras vidas y la justicia que quiere obrar en nuestras vidas. Al mismo tiempo se están luchando, están peleando. Y ahora ven lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Este versículo me llama mucho la atención, porque vean la primera parte del 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿qué significa erais? Eras. Entonces, tiempo pasado, de esclavos al pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el evangelio. Esa enseñanza de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, lo obedecemos de corazón. Es por fe. Y cuando obedecemos eso, ahora esa libertad, versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de
la justicia. Entonces, versículo 16 ahora, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Somos los esclavos a quien obedecemos. Y nos da la opción. Vean lo que dice, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Y en la obediencia se manifiesta la justicia de Dios en nuestras vidas. Pero el creyente tiene la opción. Si va a sujetarse y ser esclavo de nuevo. Esto es lo que no entiendo, pero entiendo y no entiendo. Porque soy culpable, por eso no entiendo y entiendo. O sea, éramos esclavos acá. Éramos esclavos bajo la mano fuerte, fea, asquerosa del pecado, que nos iba a llevar a un infierno. Dios nos ha librado. Amén. Libres todos, eternamente cambiados. Gloria al Señor. Entonces estamos acá, estaba yo en las drogas, en el alcohol, un desastre, la depresión, ansiedad, acá. Pero Dios me salvó y ahora estoy acá. Gloria al Señor, justificado eternamente. Y ahora Dios me da la opción si lo quiero obedecer o no. Hay bendiciones para la obediencia, gloria al Señor. ¿Y acaso Dios me dice, obra, obedece, se va a manifestar mi justicia, vas a tener una mejor vida que si vivieras allá? ¿Lo entendemos? El perro regresa al vómito. ¿Y qué va a hacer después? Vomitarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no era bueno para él para empezar. Y entonces estamos acá. ¿Y qué es lo que hacemos? A propósito, nos sujetamos otra vez a servidumbre del pecado. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al pecado que entra en nuestras vidas. En vez de guardar lo que escuchamos, en vez de guardar lo que vemos, en vez de guardar nuestros amigos, nos sujetamos otra vez a la servidumbre de un amo que no era muy bueno por nosotros. ¿Y qué es el resultado de eso? Vean el versículo 16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para... Wow. Ahora, lo interesante, pues vamos a seguir versículo 19, porque acá se explica en sí mismo las escrituras. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la abundancia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué nos está diciendo? Esto es lo que nos está presentando. En un momento, antes de ser cristianos, ¿cuántos de ustedes fueron salvos después de haber vivido en el pecado un tiempo? A ver, por favor. Hay personas que crecieron en el cristianismo, ¿verdad? Yo no crecí en el cristianismo, yo fui salvo después, eso es lo que voy. Cuando estaba en el mundo, o cuando estábamos en el mundo, le dábamos todo al mundo. O sea, había una fiesta a las 2, 3 de la mañana y estábamos. Necesitamos plata para comprar drogas. Yo no sé cómo conseguía la plata, pero la conseguía y compraba las drogas. O sea, hacía todo lo posible para la iniquidad. No había nada que me restringiera para hacer lo que se me diera la gana. Eso es lo que pasaba. Y nos está presentando este concepto. Vean lo que dice el versículo 18, por vuestra humanidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Que lo presentaba y no había nada que nos restringía para hacer lo malo. De esa misma manera, que no haya nada que te restringa para hacer lo bueno, nos está diciendo. Le entregabas todo al diablo, ahora entrégale todo al Señor. Antes no tenías problema de ir a fiestas seguido. Si hay una fiesta, bueno, está bien, te vas a otra y te vas a otra y te vas a otra. Bueno, si hay una predicación, ve a esa y ve a otra y ve a otra. No hay. ¿Por qué le ponemos limitaciones a las cosas de Dios? Cuando estábamos en el mundo siempre había tiempo, aunque no había tiempo, siempre había tiempo. Y ahora que somos salvos, pero es que no. Le diste todo al diablo, dale más a Jesucristo. Se lo merece. Te ha salvado y transformado. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, no había justicia, no éramos declarados justos, no había nada bueno, éramos pecaminosos. Versículo 21. Para recordarnos de lo que se nos olvida tantas veces, como los hijos de Israel en el desierto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora
Los hijos de Israel salen de Egipto, están en el desierto unos días, ¿y qué hacen? Marchamos a Egipto, como si tuvieran una vida buena. Eran esclavos. ¿Y nosotros qué hacemos? Acá en la iglesia nos empezamos a tentar de esa vieja manera que vivíamos, pensando que había algo bueno. ¿Y qué era el resultado de eso? La vergüenza. Que como tonto te emborrachas y ahí sales y haces un lío y el día siguiente dolor de cabeza. Eso es lo que extrañas, que te falte la plata, hablando del mayordoma de la plata. ¿Sabes por qué la gente no tiene plata? Porque se lo malgasta en el alcohol, en la... Eso es lo que teníamos en un tiempo. Y nos recordamos de eso. Dios nos está tratando. Recuérdate de lo que tenías por fruto de eso. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Cuando servimos a la iniquidad, cuando servimos al pecado, ¿saben lo que? Muerte dentro de nuestras vidas espirituales, aún siendo creyentes. Se quiebra esa relación con el Padre Celestial. Oramos en nuestros pecados y como que ni sale la oración. ¿Por qué? Porque hay algo que está ahí contaminando esa relación con el Padre. Vean lo que dice el versículo. Vamos a leer el 21 una vez más. Pero ¿qué fruto teníais? Me cuesta esa palabra. Díganla. De aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Nada. Porque el fin de ellas es muerte. La muerte espiritual. ¿Lo han sentido? Yo sí lo he sentido, desafortunadamente. Cuando hago algo que sé que no debería de hacer y abrí la puerta que entrara al pecado, caigo al pecado. Esa muerte donde te sientes sucio otra vez, donde te sientes contaminado, como que hice eso. ¿Por qué dije eso? Porque eso es la muerte. Vean lo que dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado. ¿Cómo es uno librado del pecado? Por medio de fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan? El evangelio, el poder de Dios. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué comparación? Dice, eres libre ahora. Por medio del evangelio, por medio del poder de Dios, y ahora la justicia de Dios se quiere manifestar en tu vida para que la gente vea que hay algo hermoso de ti. Porque eres muy hermoso, no, porque Dios es hermoso, porque Dios es bueno, porque Dios se quiere manifestar por medio de ti. Y tenemos la opción si nos vamos a sujetar otra vez a la servidumbre que vivíamos antes, cuando éramos esclavos al pecado, o si nos vamos a sujetar a Cristo como nuestro amo. ¿Y qué es lo que pasa? El apóstol Pablo está presentando, acuérdate, la vergüenza que vivías en ese tiempo. Y acuérdate lo que puedes tener si nomás caminas en obediencia. ¿Qué es? La santificación. ¡Wow! Y Dios te va a cambiar. Te va a seguir transformando tus pensamientos, te va a ir limpiando de una manera especial. Te va a restablecer. Y como fin, la vida eterna. Que si un día vamos a estar eternamente con Él, pero la vida eterna no nomás es vida eterna como que, bueno, ya está la vida eterna. La vida eterna es que conozcan al único sabio Dios. Poder tener una relación con Él íntima. Y por medio de la relación con Cristo, Él nos va a dar gozo, paz, tranquilidad, felicidad perpetua. No algo que va y lo termina, no. Caminando con Él es algo perpetuo. Y si no entendemos, bueno, lo que dice el versículo 23, que es el versículo que usamos para evangelizar, pero que es un versículo, creo yo ahora, más para el creyente que para el incrédulo. Porque vean lo que dice, porque la paga del pecado es, o sea, decide si quieres servir al pecado, y si vas a servir al pecado como creyente, entiende esto, vas a vivir en muerte, vas a vivir espiritualmente muerto, sucio, contaminado. ¿Te está faltando algo en tu vida cristiana? Quizás hay pecado en tu vida. Confiésalo. Quizás no estás obedeciendo de una manera que deberías. Vean lo que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida distinta por medio del poder del evangelio. Y eso es lo que nosotros podemos tener si simplemente nos esforzamos a caminar en obediencia. Ahora, no lo podemos hacer en nuestro propio poder, ¿verdad? Pero por medio de la salvación, Dios nos dio el Espíritu de Dios, nos dio su palabra eterna que tenemos,
que nos va a ayudar y que nos podemos sujetar a esto y aferrar a esto para que Él obre en nuestras vidas. Vamos a donde estábamos en Filipenses, Filipenses capítulo 2. El versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea obrar dentro de cada creyente para que los incrédulos vean algo distinto, para que vean una felicidad perfecta. Tenemos tiempo. Seguimos. Vamos a Salmos 4, rapidito. Les quiero presentar Salmo 4, sí. Un principio rapidito, porque va de una manera hermosa junta. Salmo capítulo 4, por favor. Perdón por el tiempo, Salmo capítulo 4. Un salmo hermoso, impresionante, donde nos presenta esto. Vean el versículo número 2, dice, hijos de los hombres, la humanidad en su estado carnal es lo que nos va a presentar. Los hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y vean lo que dice, amaréis la vanidad y buscaréis mentiras. Entonces la vanidad es algo vano, algo que no produce lo que piensas que va a producir. La gente que busca la plata, que está enamorado de la plata, el nuevo auto, nuevas zapatillas, los Jordans, para los chicos, los jóvenes quizás conocen el nombre, que quieren constantemente lo material. Eso es lo vano. No va a producir felicidad en tu vida. Vean lo que dice. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es creer la mentira que tantas veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hasta cuándo les está presentando el salmista? Y los va a exhortar en unas cuantas cosas del versículo 3, 4, 5. Pero vean lo que dice el versículo número 6, donde quiero que presentaron un principio que nos enseña este versículo. Una revelación divina del corazón del incrédulo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Entonces, la humanidad en sí pinta una imagen de felicidad. Pinta una imagen, finge el gozo, con sus asados, con su alcohol, con la propaganda que se ve en la televisión, como que son felices. Es mentira, es falsa, porque cuando sus circunstancias cambian, ahí se manifiesta su ansiedad, su depresión, que no tenía nada genuino. Y el versículo 6 es una revelación divina del corazón de esta gente. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Entonces, esta gente, yo lo sé porque yo lo viví. Lo viví en las drogas, en el alcohol, en una felicidad, pero mi corazón gritaba que es el propósito de la vida. O sea, ¿quién me va a mostrar el bien? ¿Qué es lo bueno? ¿Existe un bien? Entonces, hay miles de personas en una felicidad fingida y falsa que en sus corazones se preguntan, ¿quién me va a manifestar lo bueno? ¿Saben quién debería de manifestar lo bueno? Los creyentes, el cristiano. Vean en la segunda parte de este versículo. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Que Dios manifieste su justicia en nuestras vidas para que si nosotros la podamos manifestar al que genuinamente se está preguntando qué es el propósito de la vida. ¿Y cuántos son los que se preguntan eso? Versículo 6. Muchos están preguntando, ¿qué estamos? Vano, entienden que no hay nada de felicidad, pero el creyente, la responsabilidad del creyente es manifestar la justicia de Dios, esa luz del Señor. Versículo 7. Que ellos puedan ver esto. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En su dicha felicidad, esa falsa felicidad, Dios nos da más alegría que eso. En paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Presenta la alegría, presenta la paz, poder vivir confiado, poder descansar. Eso no es que el creyente tiene a su alcance si caminamos en obediencia.
Y en caminando en obediencia se manifiesta la justicia de Dios que se manifestó por medio del Evangelio, y el Evangelio se manifestó el poder de Dios, que es el poder de Dios, la salvación. Que Dios quiere obrar en tu vida para salvarte esta mañana. Sí, todo lo demás, claro que sí, pero si no eres salvo, eso es lo más importante. Y el que sí es salvo, bueno, esforzarnos a caminar con Dios para que se manifieste su justicia. ¿Por qué? Porque hay muchos que se preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Es nuestra responsabilidad manifestar la bondad de Dios para que ellos vean que hay un Dios que sí los ama y que murió en la cruz por ellos, fue sepultado y resucitó. El Evangelio. Padre, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, Padre, para caminar en obediencia. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero tú nos has dado todos los recursos necesarios para caminar en obediencia. El Espíritu Santo, nos has dado tu palabra para tener tu mente, y nos has dado ese privilegio de poder entrar en oración. Dios, gracias por tu amor. Te pido, Padre, que nos ayudes a manifestar tu bondad hacia un mundo que tiene un corazón quebrantado, que no tiene propósito. Dios, la gente pinta una felicidad, un gozo falso. Ayúdanos como creyentes a manifestar algo genuino para que ellos puedan ver esa bondad de Cristo en nosotros. Gracias por tu amor y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y con los ojos cerrados, con los ojos cerrados y las cabezas trachas. Quiero darles un minuto para reflexionar en este mensaje. Estoy seguro que la palabra de Dios ha trabajado en tu corazón y que no sea simplemente un oír, oírnos, sino que seamos hacedores de la verdad de Dios, como habla Santiago, no tan solamente oidores. Creyente, ¿cómo está tu vida? Hijo de Dios, fuiste santificado, fuiste justificado. Oh, cuánto amor es de Dios para contigo y para conmigo. Cuánto amor, esa justicia divina manifestada en el Hijo, que ahora opera en cada uno de nosotros, quienes hemos sido salvados del amor de Dios. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El Señor dice, presenta tu cuerpo, presenta tu tiempo al servicio de Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Qué esperas para servir? ¿Qué esperas? Refleja en ti, en el lugar que estás, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar. Eso es lo que quiere Cristo en tu vida. Él debe llevar la gloria y la honra, no tú. Tú que estás aquí necesitas. Tú que quizás aún no tienes a Jesús en tu corazón. Estoy seguro que si estás acá es porque Dios así lo quiso. Dios te ha traído hasta aquí. Has escuchado el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo ha estado obrando. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Te hace caer en conciencia de tu condición. ¿Estás deseando recibir a Cristo en tu corazón? Si estás deseando abrir tu corazón a Dios, entonces si Dios está tratando, Él es el que trata, y es el que habla. Bien, quiero ver tu mano. No te avergüences. Levanta tu mano.